El 24 de junio de 1935, los diarios informan que un avión se ha estrellado en Medellín, Colombia. Entre los muertos del accidente hay un cantor de tangos argentino, Carlos Gardel. El día de su muerte, extrañamente, Gardel nace como ídolo indiscutible de todos los argentinos, como figura de adoración casi religiosa. No falta ningún elemento: una nacionalidad dudosa, un oscuro origen familiar, una infancia pobre y una turbulenta juventud. Más tarde, la fama internacional y finalmente, una muerte trágica. Ha nacido el mito de Carlos Gardel, uno de los más profundos misterios del tango. Golondrina de un solo verano, bastante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. El origen de Carlos Gardel está envuelto en la polémica. Para algunos, Gardel ha nacido en Francia, en la ciudad de Toulouse, en 1890. Así lo afirmaba ya en la década del 60 uno de los periodistas argentinos más prestigiosos. Gardel nació verdaderamente en Toulouse. Yo estuve, como dijo periodista, el viejo zorro de diario, precisamente en Toulouse para rastrear sus orígenes, pero no encontré ningún documento porque, como se sabe, Gardel era hijo del amor. La teoría sobre el origen francés de Gardel se basa en un acta de nacimiento del 11 de diciembre de 1890. Charles Romuald Gardès, hijo natural de Berta Gardès. Berta, madre soltera, habría llegado a Buenos Aires con el pequeño Carlitos alrededor de 1893. Sobre la identidad del padre, poco se sabe. Hay después un padre natural de Gardel, según parece, un padre biológico, que es Paul Lasserre. Una sobrina nieta del cantor, Irene Gardés, sostiene en su momento otra versión que vincula al padre de Gardel con un familiar de Berta. Berta Gardés quedó embarazada de su primo hermano, es decir, el hermano de mi abuelo, José Gardés, ¿sí? Lo traumático para mi bisabuela fue que José Gardés estaba haciendo la carrera para sacerdote. Cuando se enteran las autoridades del seminario donde estudiaba José Gardés, lo envían prisionero, castigado, a África y a Asia. Poco tiempo antes de nacer Carlitos, mi bisabuela la echa y la desarraiga y la destituye del árbol genealógico. José Gardés se desespera y se escapa, viene con mi abuelo y la encuentra a Berta. Le pide autorización a mi bisabuela porque él estaba contento y quería casarse, reconocer su hijo. Lo cierto es que Carlos vive su infancia y juventud en el barrio del Abasto, cerca del mercado. Yo nací en la calle Jean Lloré, 741, y al lado vivía Gardel. Ya cuando Carlos vino ahí a esa casa, ya él estaba cantando. Cruzan los mares, flores y una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu... En la memoria de Ana Reale toma forma el recuerdo de una amiga, Berta Gardés. Ella lavó mucho tiempo ropa ahí para los changadores del mercado de Abasto. Yo lo veía cuando entraban los changadores, que tocaban el timbre, que le entregaban la ropa. También recuerda una larga sombra en la vida de Carlos, la conflictiva relación con quien supuestamente ha sido su padre. A mí me dijeron después, al correr de los años, es un comentario que me habían hecho, de que el padre lo fue a ver al teatro cuando él cantó una vez y que él no lo recibió. Eso fue un comentario que se hizo allá en el barrio. Nada de agradecer, de mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés de la carga. Carlos Gardel es un joven que crece cantando en los bravos arrabales de un Buenos Aires que también crece con el siglo. Es un muchacho pobre e indocumentado. Algunos dicen incluso que ha estado en la cárcel,
pero nada más se sabe sobre su juventud. En el año 1917 aparecen las primeras grabaciones del dúo Gardel-Razzano, y a partir de allí, Carlos Gardel empieza a convertirse en un exitoso cantor solista. Solo quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo quiero que nadie se imagine como él te amarga y orga. Desde el año 1923, Gardel canta en España, primero con Razzano y luego como solista, pero su sueño en esos días era triunfar en París. ¿Era Carlos Gardel secretamente un francés en busca de conocer su patria? Tal vez, pero París era por entonces un sueño de muchos. ¿Habrá sentido temor de viajar a Francia en medio de la guerra? En ese punto, la polémica se reaviva. Tenía la ilusión y una vez dijo, si yo llego a estar en París, creo que soy Dios, dijo. Si llego a París, soy Dios. Esas fueron las frases que dijo él, así en esa misma forma. Porque Gardel desde chico no tuvo nunca, jamás en su vida, hasta los 20 y tantos años, hasta el año 20, no tuvo un documento de identidad. Cuando le entró el fierrito de ir a París, yo no podía ir porque entonces era desertor en Francia. Mi abuelo decía que Carlitos había cambiado su nacionalidad porque Berta se asustó mucho cuando se enteró que familiares habían recibido la documentación, la citación, mejor dicho, para presentarse al ejército. Ella temió por la vida de Carlitos. Gardel, un francés, se decide a fraguar su documentación para poder viajar a París. Razzano lo aconsejó de ver un cónsul uruguayo aquí en Buenos Aires. Cuando preguntó dónde lo ponemos que nació, entonces Razzano dijo en Tacuarembó. Razzano, Tacuarembó. ¿Cuándo nació usted? Entonces Gardel, para desfigurar más su verdadera situación francesa, se agrega 3 años más. La documentación uruguaya de Gardel ha sido objeto también de numerosas discusiones. Nace aquí una segunda teoría sobre el verdadero lugar de nacimiento del cantor. Bueno, Gardel en definitiva nació en la estancia Santa Blanca, cerca del Valle d'En, en Tacuarembó, Uruguay. Carlos Escayola era el dueño de Tacuarembó y se casó a lo largo de su vida 3 veces, las 3 veces con las 3 hijas del cónsul de Italia en Tacuarembó. La tercera se llamaba María Lelia Oliva, y cuando estaba casado con la primera, embarazó a María Lelia, y ahí fue que nació Carlos Gardel en la estancia de Santa Blanca, y ese es el origen paria de Carlos Gardel. La teoría del origen uruguayo de Gardel no es reciente. Así lo prueba este testimonio, que data de 35 años atrás. Él actuaba como uruguayo. Sus colaboradores, a través de los años, han sido casi todos uruguayos. Él en cualquier momento que tenía cierta facilidad para viajar, se iba al Uruguay. Todos los actos jurídicos están hechos a Carlos Gardel, nacional uruguaya, nacido en Tacuarembó, 11 de diciembre de 1887. Incluso el acta de defunción que se emite en Medellín después del accidente dice exactamente lo mismo. Yo conozco esta canción, Lejana Tierra Mía, ¿verdad? La entonaba para adormecerme una abuelita temblón y fragante que tenía un viejo parlar español florecido de leyenda. Lejana Tierra Mía, y el nieto dormía y la abuela soñaba. Enrique Strázulas, escritor pero también diplomático uruguayo, no tiene dudas. Gardel ha nacido en Uruguay. Y cuando Gardel tenía 4 o 5 años, llegó la Compañía Francesa del Oro a Tacuarembó y la planchadora era Berta Gardés. Escayola le dio 3.000 pesos a Berta Gardés para que sacara a ese chico que era Carlos Gardel del país. Y a Berta Gardés no se le ocurre mejor idea que traerlo a Buenos Aires. Gardel sabía que no era la madre, obviamente.
pero la tomaba como la madre, porque era la única madre que tuvo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. La nacionalidad de Gardel alimenta desde hace décadas una discusión iracunda y un poco irracional. Ricardo Ostuni agrega una alternativa que profundiza el misterio. Gardel no fue francés, fue uruguayo o tal vez argentino. La otra teoría posible es que ella haya tenido un solo hijo, que es este hijo nacido acá en el Río de la Plata, como digo yo, y que allá haya un homónimo al que después se lo puso en circulación para justificar las cuestiones del testamento. Para Ostuni, Gardel nació en el Río de la Plata y nada tiene que ver con su homónimo francés, Charles Romuald Gardés, aquel que figuraba en el acta de nacimiento de Toulouse. Sus fuentes son las propias palabras del cantor. Le preguntan un día, ¿usted no le tiene miedo a la vejez? Y él contesta textualmente, quien tiene sangre criolla en las venas jamás se asusta del porvenir. En medio de las controversias, hay quienes prefieren poner el foco en otra dirección. A mí me parece tan absurdo pelearse por si nació en Tacuarembó o si nació en Toulouse. Además, yo en mi libro lo hice, puse las dos teorías, porque bueno, está bien, están las dos teorías, pero lo importante es que Gardel estuvo vivo, fue Gardel y sigue existiendo y cada día canta mejor. Los orígenes de Gardel se pierden en las sombras, pero lo más misterioso es que su figura se mantenga inalterable en el tiempo. Para los argentinos, cada día canta mejor. Cuando estén seca la fila de todos los timbres, te vas a apretar, buscando un pecho para hacerlo, para morir abrazar. Cuando te dejen tirar, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor y que al mundo nada le importa. Gira, gira. El arte inigualable de Carlos Gardel lo convierte en el máximo cantor de tango de los años 20 y lo lleva por fin a debutar en el Cabaret Florida de París en 1928. 2 años después, Gardel interpreta 10 canciones para una serie de cortometrajes. Esta es la primera experiencia de cine sonoro en toda América Latina. Con Gira, Gira, eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que crea, fallando, te largue parar. Cuando te viene la vía, el rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni ser bataller, secándose al sol. El éxito de sus discos y su participación pionera en estos cortometrajes impulsan la carrera de Gardel en el cine internacional. Los estudios Paramount lo llaman para filmar su primer largometraje, Luces de Buenos Aires. Tampoco hay nada hoy para usted, don Anselmo. En el 32, Gardel filma otras 3 películas en Francia. Al año siguiente, vuelve a actuar en la Argentina, pero ya es un artista consagrado internacionalmente. En 1934 se filman, en menos de 3 meses, sus primeras películas en Nueva York, Cuesta Abajo y El Tango en Broadway. Look, New York. New York.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. 1935. La proyección del cantor en el mundo se consolida. En los meses de enero y febrero se filman los que serían sus dos últimos largometrajes, El día que me quieras y Tango Bar. El día que me quieras, será más linda la vida, mi dulce amor, y un rayo misterioso para anidar tu pena, Junto a sus guitarristas y al poeta Alfredo Lepera, Gardel inicia una larga gira latinoamericana que se venía postergando debido a los numerosos compromisos del cantor. Cuando llega a Bogotá fue el recibimiento más extraordinario que tuvo. Gardel actúa en Bogotá desde el 14 hasta el día 24. Actúa en el Teatro Real, en el Teatro Olimpia, y el último día hace una transmisión para La Voz de la Víctor. En junio de 1935, el vuelo de Medellín a Cali nunca llegaría a destino. La sorpresiva muerte de Gardel se rodea, también ella, de misterio y confusión. De allá venía el F-31 con Gardel en esta dirección. Acá, a mi izquierda, estaría parado el Manizales, el avión donde estaba conducido por Hans Ulrich, el piloto alemán. En este trayecto había un sembradío de caña de 1,5 metros de altura que impedía que el piloto que venía carreteando de allá viera lo que estaba ocurriendo de este lado de acá. Acá estaba parado el banderillero. Esto lo declara el banderillero y 10 o 12 testigos. Cuando él le da salida con la bandera a cuadros al F-31, se mueve también el Manizales. Entonces él levanta la bandera roja para que el Manizales se detenga y también se detiene el F-31. Cuando vio que esto ocurría, volvió a levantar la bandera a cuadros. Pero da la casualidad que él mismo lo confiesa, parece ser que los dos aviones entendieron que las señales eran simultáneamente. Entonces el F-31 siguió avanzando, en tanto el Manizales también lo hizo. Cuando Sarper Mendoza ve que el Manizales asoma por el costado de la pista, intenta levantar vuelo. Y hay declaraciones del propio banderillero, de Arango Vélez, que era un corresponsal que estaba despidiendo a otra gente de la radio que también viajaba, de Zuleta Ferrer y de mucha gente, que se agarraban la cabeza diciendo van a chocar, Dios quiera que pueda levantar. Por eso que el accidente, que mucha gente no sabe cómo ocurrió, el accidente ocurre con el avión Manizales en el piso y el F-31 con Gardel ya levantando 15 metros de altura y cae. El accidente de Medellín dio lugar a las más extrañas hipótesis. Se habló de un problema de polleras y hasta de un entredicho entre Gardel y Lepera que habría terminado a los tiros. Gardel tuvo un romance con una dama de la sociedad de Medellín. Esta dama, casada con una alta autoridad del gobierno, lo fue a despedir al aeropuerto. Parece que también la pretendía Eduardo Samper Mendoza, que era el dueño de la compañía de aviones que lo conducía a Gardel desde Medellín a Cali. Parece que al ver a esta mujer que lo despedía con un pañuelo del aeropuerto, dijo no sé qué palabra ofensiva para con la dama o para con Gardel, y cuenta este periodista que Gardel le disparó un tiro. Naturalmente, la hija de uno de los guitarristas de Gardel descarta que haya existido este oscuro conflicto. Fue un accidente, que la gente se ponga en la cabeza que fue un accidente, que no hubo nada. Fue porque nosotros estuvimos hablando con personas que residen en Colombia y que fue un accidente como cualquier accidente de aviación. La muerte de Gardel conmocionó a Latinoamérica.
La actriz argentina María Esther Gamas, compañera del cantor en sus giras por España, recuerda el triste momento en que recibió la noticia. Yo venía de casa, vivía muy cerca del teatro, y lo veo salir al muchacho que ayudaba mucho a Canaro, salir llorando. Digo, ¿qué te pasa? Me dijo, no, negrita, no, se murió Carlitos. Mira, se me pone la piel de gallina. Se murió Carlitos. Digo, vos sos loco que me venís con eso. Te lo juro, María Esther, se murió. Mira, no sabía qué hacer, no pudimos ensayar, porque ninguna podíamos aguantar eso. Ha muerto un hombre famoso, mientras nacía el eterno mito de Carlos Gardel. El mito comienza a gestarse de muchas maneras, pero también comienza a fabricarse. Natalio Botana, en el diario Crítica, trata y consigue que los restos de Gardel no lleguen demasiado pronto para hacer una campaña periodística. Entonces, durante, no sé si un mes, creo que un poco más, se van haciendo notas sobre Gardel, el buen hijo, Gardel, el buen amigo, Gardel, el cantor. Ese invento de Botana, de Natalio Botana, a través del diario Crítica, debía tener un sustento popular. Vos no inventás un mito, lo podés alimentar. En camino a la Argentina, los restos de Gardel son despedidos en otra de sus patrias, Uruguay. Uruguay reconoció que Gardel tuvo en su patria artística a la Argentina fundamentalmente. Entonces el arreglo fue simplemente que Gardel fuera velado en el puerto de Montevideo, en la aduana de Montevideo, donde fue velado, y después de ser velado allí fuera trasladado a Buenos Aires y enterrado en la Chacarita. Finalmente, el cuerpo llega a Buenos Aires en febrero de 1936, casi 8 meses después de su muerte. Una dolorida multitud se congrega para despedir a su ídolo. La gente que después lo va acompañando por la calle Corrientes hasta la Chacarita, es toda una celebración. Es una celebración de la muerte que tiene mucho, digamos, de duelo, sin duda, de duelo que no se termina de elaborar nunca. La tumba de Carlos Gardel es visitada diariamente por gran cantidad de personas. ¿Cuál es el secreto de tanta admiración y agradecimiento? ¿Qué misterios resuenan aún hoy en esa voz que se ganó la fidelidad de un pueblo? En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. Los argentinos necesitamos tener mitos, porque casi no tenemos historia. En México no necesitan tener mitos porque tienen la historia de los aztecas, ahí tienen las pirámides, tienen todo, entonces tocan una realidad mítica. En cambio nosotros no teníamos ninguna historia, porque esto era la nada, cuando llegaron las primeras expediciones era la nada. Y después vino el aluvión inmigratorio, que cada uno venía con sus propias realidades. Entonces hubo que inventar una historia paralela, con mitos. Y entonces en vez de tener una realidad histórica, que no la teníamos, fabricamos una realidad mítica, donde hay personajes como Gardel, como en su época era Luis Ángel Firpo, como después fue Gatica, como ahora es Maradona, es decir, y fabricamos mitos, todos los días estamos fabricando mitos. Mi Buenos Aires, tierra florida, el dolor de mi vida terminaré. El mito de Gardel se empezó a forjar en vida. Medellín lo perfeccionó, lo selló con fuego, ¿no? Gardel encarna uno de los mitos más sentidos por la mayoría de los argentinos. Ser Gardel. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del calor. Para mí mi hijo no ha muerto. Siempre lo espero, como siempre lo he esperado. Y me parece siempre que le voy a llevar su matecito a la cama, siempre como hacía antes. Aquellos ojos que acarician al mirar, en la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar,